Mientras tanto, alguien que me cuente cómo han estado, cómo les ha ido, cómo van esta semana con ya retomando clases. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Ángel, bien, ¿no? Bien, sí, señora. Aquí soportando la cuarentena un poquito, día por día. La Ujú. cámara sí se la quedo debiendo porque me acabo de despertar. No hay problema. ¿Cómo están en tu casa? ¿Cómo va todo? Pues, doctora, es que yo me estoy quedando, yo sigo acá en Armenia, por lo Ujú. que yo no estoy de acá. Mm, Entonces, me estoy quedando en el apartamento de una compañera porque pues, yo vivo en una habitación solo. Y pues ya, por cuestiones de no estar solo y estar acompañado de alguien, ujú. es más favorable estar acá. Además que Sí, ella tiene mascotas, entonces los perros siempre son una distracción muy grande. sí, claro. Ah, qué bueno. Y cuéntame, esta semana, ¿cómo les ha ido en clases? ¿Qué tal todo? ¿Cómo ha salido todo? Pues seguimos presentando inconvenientes de conectividad. Algunos compañeros, pues el internet siempre, pues como se puede evidenciar, profesor, ahora estamos 36 personas. Sí. Entonces, pues toca seguir o sea, adaptándonos y pues de todas maneras brindándole la ayuda que nosotros le podamos colaborar. Ah, ok, Y ok. de todas maneras, pues esperar el parcial que es el 22 Sí, porque la idea es que no, o sea, ellos no tengan inconvenientes de que si se les cae el internet, no, ya bailas, ya esa es la nota que ustedes tienen, no. Eso lo tenemos que organizar bien con el doctor Valencia y pues principalmente también Esteban y pues usted doctora también nos puede facilitar como ese apoyo hacia nosotros de que no es que no, se le cayó el internet, se le envió el parcial, ya eso es su nota. Porque eso sí es ujú, un poco, o sea, eso da impotencia porque puede que uno haya estudiado y las cosas no salgan bien. sí, sí. No, para eso tengo ahora una propuesta. De todas formas, yo espero enviarle un correo al doctor Valencia de acuerdo a lo que conversemos ahora. Por eso es importante, pues, que esté la mayoría del salón y que con los que no están, pues ustedes conversen. Yo tengo una propuesta, tengo 7 preguntas, pero quiero dejar, me asignaron 7 preguntas dentro del parcial, pero quiero que 2 sean una al taller y otra la participación que unos tienen, pero quiero igualarlos a todos para que calmen por lo menos en 2 preguntas la ansiedad, ¿no? Pero eso lo hablamos ahora después de clase. Y es lo que quiero que ustedes le transmitan a los que no van a poder estar ahora. Y definitivamente quedamos con 5 preguntas y quiero conversar acerca de eso con el doctor Valencia, qué hacer en caso pues que no se conecten, porque yo por ejemplo no tengo talleres de todos, entonces quiero hablar con Esteban y con él de qué vamos a hacer con las personas, porque esa sería una de las preguntas, valer el taller por una pregunta, entonces qué hacer con esas personas, porque definitivamente esas personas no se presentaron, o sea, tienen problemas de conectividad. Solamente una de esas 6 que quedaron faltando. Hola. Y la cámara, profe, ya dije que Sí, es lío. Solamente, además para nosotros profesores también es muy tenaz hablarles todo el tiempo al computador sin cara, no es muy duro también. ya estamos viéndonos desde la Sí, distancia, pero viéndonos. qué bueno, qué alegría. No se imaginan para uno también la alegría, no solo hablarle al computador, qué Listo, bien. profe. Entonces, ya empecemos la clase, por lo que se Ya, nos puede ir el tiempo conversando un poco. sí, no, mira, para finalizar, entonces ahora retomo lo de la evaluación, hacemos Listo. clase, pero básicamente es eso, que todos por lo Y menos tengan 2 preguntas de las 7 aseguradas, mirar lo de conectividad de los que no se presentaron y yo les cuento los que no tienen participación cómo harían para ganarse ese segundo punto del parcial, ¿vale?
Y hablo con el doctor Valencia la inquietud que tienen todos. ¿Cómo hacer en caso que los otros no se presenten? Bueno, que no puedan ustedes mismos. Listo. Bueno. Vale, arrancamos. Bueno, señora. Listo. Bueno, ahora nos vemos nuevamente para los que quieran verse conmigo al final. Listo. Arrancamos entonces. Bueno, por favor me indican, gracias Miguel Ángel, por favor me indican cómo ven la diapositiva. Bueno, si se está viendo bien, si tienen algún lío, se ve completa o se ve pixelada, si me escuchan bien, para arrancar. ¿Me cuentan, por favor? ¿Estamos bien? ¿Arrancamos entonces? ¿Qué tal la diapositiva? Profe, la diapositiva no se ve. Ah, ¿cómo así? No sé. Ok. Bueno, un momento. Allí. Ahora sí, profe. Ahora sí, listo. Ok, voy a arrancar entonces nuevamente. Buenos días para todos. Me alegra enormemente que estemos juntos otra vez. La clase de hoy para retomar nutrición, recuerdan en lo que hemos quedado, era que hoy veíamos de los macronutrientes, tenemos agendada una sola clase para proteína, grasa, carbohidrato, pero por los cambios que hubo, definitivamente vamos a ver uno de los tres hoy. ¿Listo? Con calma. Entonces, la última vez que nos vimos, les dije, vamos a ver proteínas, y hoy el tema es de proteínas, ¿ok? Entonces arrancamos con una frase motivacional, es una frase muy conocida en fútbol en Colombia, pero realmente es un proverbio chino pues muy acorde con la situación del origen de la pandemia y es muy sabio además. Si caminas solo, irás más rápido, si caminas acompañado, llegarás más lejos. La invitación que les hago y que les hemos hecho todo el tiempo es que caminemos juntos, todos estamos en el mismo estrés, con los mismos riesgos, con las mismas preocupaciones, pero definitivamente sabemos que juntos podemos salir de esto. Pues bienvenidos nuevamente y adelante, bueno, chicos, como grupo. Vamos entonces a retomar lo que les decía de estos tres macronutrientes. Recuerden que existen tres macronutrientes, pero hoy nos centramos únicamente en proteínas. Los macronutrientes o los macronutrientes, como los pueden encontrar en la literatura, de esa forma, con ese tecnicismo, son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. ¿Qué lo hace que sea macro? La molécula, que es mucho más densa, más pesada, pero aparte de eso, lo macro en términos de nutrición es lo que define si aporta o no aporta kilocalorías. Los carbohidratos, las proteínas y las grasas aportan kilocalorías. Entonces hoy vamos a empezar los macros con este grupo, proteínas. Bueno, los alimentos que conforman este grupo son estos. En nutrición se dividen de dos formas, de origen animal y de origen vegetal. En la diapositiva pueden ver, digamos que claramente que está en el origen animal el pollo, las carnes, el pescado, los derivados de las carnes, los quesos, los huevos. Y está todo el grupo que la gente menosprecia o que la gente cree que son acompañantes, pero que también tienen aminoácidos y conforman cadenas de proteínas, como en el caso de las leguminosas, y unos aminoácidos esenciales como brócoli, como frutos secos, como aguacate y champiñones. Es decir, tenemos una amplia gama de proteínas de origen animal y de origen vegetal. Eso es lo que vamos a ver hoy. Arrancamos entonces en forma. ¿Qué es un macronutriente? ¿Qué es una proteína? Es una macromolécula. Si ya lo vieron en bioquímica o si no lo han visto, definitivamente lo que tienen que tener en cuenta es la diferenciación en la macromolécula. Entonces, en la macromolécula está conformada por carbono, hidrógeno y oxígeno, pero deben tener en cuenta que también tiene el más importante, lo que lo hace diferente, es el nitrógeno, definitivamente, y algunos tienen también componentes como azufre y fósforo. Es decir, la molécula no solo es CHO, sino la diferenciación con un carbohidrato es el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Este debe estar presente para yo distinguir lo que es una proteína. Bueno, son polímeros. Hola, buenos días. Hola, Qué pena interrumpirla. Señor.
Es que la pantalla, las diapositivas titilean. Ah, No sé si me explico. sí, sí, pero a mí se me ve bien, entonces déjame vuelvo a revisar qué hago. Vale, gracias. Vale. Creo que es esto mismo que se parten, pero no sé por qué. Allí. ¿Allí se ven bien? ¿Alguien que me indique, por favor? ¿Sí? ¿Ya otra vez? Doctora, Señora. y si la dejas así, sin agrandarla, pues se ve bien y se ve. ¿Sí? Listo, así como la tengo. Sí, Ahí la están viendo todos sin titilar. ¿Se ve completa? ¿Sí? ¿Alguien que me indique? Sí, profe. ¿Podrías inclusive agrandarle un poquito más el tamaño? O sea, como acercar la diapositiva para los que somos miopes. ¿Así? ¿Puede ser? Eso, ahí, eso, doctora. Muchísimas Ok. gracias. Vale, con gusto. Entonces, recuerden, es una molécula, muchas gracias chicos, es una molécula de carbono, hidrógeno y oxígeno. Eso sería igual a un carbohidrato, pero la diferencia es que tiene nitrógeno y también se componen en algunos casos de azufre y fósforo. El grupo nitrógeno o el componente del nitrógeno es el que lo hace que sea una proteína. Bueno, son polímeros, entonces son enlaces de aminoácidos. Se componen, su molécula, digamos que la mínima, se llama aminoácido y se pueden llamar de diferentes formas esos enlaces. Puede ser un oligopéptido, un polipéptido o una proteína. ¿A qué se denomina oligopéptido? Cuando yo tengo menos de 10 aminoácidos unidos. Polipéptido, más de 10. Y proteína, cuando yo tengo más de 50. Entonces son uniones peptídicas o enlaces peptídicos y dependiendo de la cantidad, el tecnicismo es, tengo un oligopéptido, tengo un polipéptido o tengo una proteína. Bueno, tienen que tener en cuenta que proveen energía, recuerden, entonces tenemos que 1 gramo de proteína aporta 4 kilocalorías. Y según las recomendaciones de ingesta de energía y nutrientes, recuerden que digamos que la distribución de esos macronutrientes, recuerden que en menores de 18 años es el 10 a 12% de las calorías total día y en mayores es de 14 a 20%, ¿sí? Sin embargo, hay otra RIEN que es muy famosa y la van a retomar en hospitalización. De aquí se parte para hospitalización, eso es para paciente o para una persona sana, es esto, chicos, 0.8 a 1.2. Eso es una RIEN que siempre se ha manejado, es decir, una referencia que siempre se ha manejado, y entonces ustedes normalmente pueden calcular a partir de esa RIEN para cualquier persona. ¿Qué quiere decir? Si yo peso 60, yo puedo escoger entre el 0.8 al 1.2, por ejemplo. Voy a escoger 1.0 gramos de proteína al día por kilogramo de peso. Entonces, si yo escojo de ese rango 1, yo digo que 1 por 60 será 60 gramos de proteína al día. ¿Sí me explico? Hasta allí, ¿cómo vamos? ¿Bien? Doctora, esa última parte no la entendí. ¿Me puede volver a explicar, por favor? Claro que sí. Vuelve y juega. Y entonces ahí se traba. Ah, no, ya. Listo. Miren, hay la RIEN, recuerden que es la referencia, pero resulta que en proteína no solo se usa esto que tienen acá. Esto ya lo hemos visto y esto es la RIEN, cómo se distribuyen las calorías al día. Cuando uno es menor de 18 años, la recomendación es que de mis 1000 calorías, ejemplo, el 10 al 12% sea de proteína, ¿se acuerdan? De 20 a 25 grasa, de 50 a 60, por decir alguna cosa, que sea carbohidrato, ¿verdad? Entonces, según la RIEN que tenemos, la resolución que hay en Colombia, la referencia o la recomendación de ingesta de energía y nutrientes de proteínas
yo puedo dar del 10 al 12%, debo consumir de esas calorías totales, debo consumir o puedo consumir proteína. Pero hay otro RIEN, para ustedes es nuevo, eso alguien en clase dijo, es un gramo por kilogramo de peso, yo recuerdo, en la primera clase. Y yo les dije, sí, eso lo vamos a ver. Eso es otra referencia u otra recomendación. Y se usa, ¿cuál es la diferencia? Miren acá, no es por porcentaje de distribución calórica, sino gramos por kilogramo de peso, por eso se las tengo en rojo. Entonces se dice que, ¿cuánto debo consumir de proteína? De 0,8 a 1,2. Yo puedo tener dos vías. Uno, irme a la RIEN y distribuir calorías e ir a las tablas, que ahí dice proteínas y dice gramo por kilogramo de peso. U otra opción es esta nueva para ustedes, esta otra RIEN, y es tener este rango de 0,8 a 1,2 gramos por kilogramo de peso. Entonces, en el ejercicio que les acabo de dar es, yo escojo en este rango 1 y yo peso 60 kilos. Entonces, si yo debo consumir 1 gramo por kilogramo de peso, ¿cómo se hace? Simplemente se multiplica. Si yo digo que peso 60 y escojo de este rango 1, pues 60 por 1 serán 60 gramos de proteína al día. ¿Ya ahora sí les queda claro? Sí, doctora, muchísimas gracias. Ok. Listo. Bueno. Ok, entonces hay diferentes formas de ver una proteína, ¿no? Según su clasificación y según su estructura. Pero recuerden que eso no discrimina, es decir, yo no me voy por una ruta o por la otra. Yo puedo tener una estructura primaria o una secundaria o una terciaria, pero puede ser una globular. Entonces, aquí les traje, si no han visto proteínas, eso, pero si la han visto para que la recuerden. Entonces, según la estructura, una proteína se clasifica en primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Tiene que ver con la forma y esa forma define la función biológica. Primaria, recuerden que es una estructura lineal y se va volviendo más compleja. Entonces, secundaria es una hélice, terciaria son hélices y curvaturas y la cuaternaria son compuestos pesados. Entonces, la estructura define la proteína y define su función biológica. Pero también hay una clasificación. Entonces, según la función estructural, yo tengo diferentes proteínas. Por ejemplo, glucoproteínas, que son las ubicadas en la membrana celular, histonas, por ejemplo, las que están en cromosomas, colágeno en tejido conjuntivo y fibroso, y elastina en tejido conjuntivo elástico. Y también puede haber un ejemplo que es la queratina en la epidermis. Por su composición, existen holoproteínas o proteínas simples y heteroproteínas o proteínas conjugadas. Entonces, para eso les traje un diagramita. Voy a tratar de ampliarlo. Según composición, entonces, tenemos unas que son simples y son cadenas de aminoácidos. Pero hay otras que se llaman las heteroproteínas porque tienen otros compuestos. Ya les voy a explicar. Entonces, dentro de las fibrosas tenemos colágeno, queratina, elastina y fibroína. Y globulares son holoproteínas. Tenemos albúmina, globulina, histona y tenemos las enzimas. Aquí, por ejemplo, para que les quede claro, hay una que se llama ovoalbúmina. La ovoalbúmina es la proteína de la clara del huevo. Pero si yo voy acá a fosfoproteína, que es del otro lado, del otro grupo, la vitelina, esa es de clara o albúmina y esta es de yema. ¿Qué quiere decir esto? Que la composición es diferente, inclusive en el mismo alimento, en este ejemplo. Entonces, una holoproteína, solo grupo amino con carbono e hidrógeno, y la heteroproteína tiene, miren cómo se llama, glucoproteína, fosfoproteína, lipoproteína, porque tienen otro grupo. Y se llaman proteínas conjugadas, esas se llaman proteínas simples. Entonces, dentro de la heteroproteína tienen glucoproteína, por ejemplo, las famosas mucinas, proteína anticoagulante, y la glucoproteína A y B. Fosfoproteína, el caseinato de calcio de leche, la caseína de leche y la vitelina son fosfoproteínas. La vitelina es la proteína que está en la yema.
La ovoalbúmina es la proteína que está en la clara, ¿sí? Lipoproteínas, tenemos unión de proteína más un grupo graso y son las famosas HDL y los grupos de baja, la LDL. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando se lee perfil lipídico son lipoproteínas de alta y baja densidad. Cromoproteínas como hemoglobina, hemocianina y el citocromo. Esa es otra forma de clasificar proteínas. Entonces llevamos dos, una estructural y otra según su composición. Y si ven que de acuerdo a la clasificación, yo puedo estar aquí y acá. Y no, a eso me refería que no discriminen. Es decir, yo no me puedo ir por uno y decir, estas solo pertenecen a esto. Yo puedo ser colágeno y miren dónde está el colágeno acá. En la fibrosa, o sea, que por composición es fibrosa. ¿Sí ven? Pero en la estructura tiene que ver con tejido conjuntivo, es colágeno. Y dependiendo de eso puede tener una estructura diferente, puede ser terciaria si no estoy mal. ¿Vale? Bueno, según función enzimática, hay diferentes. Les voy a decir una de las cosas que uno repite muchísimo cuando ve enzimas. Todas las enzimas son proteínas, pero no todas las proteínas son enzimas, ¿sí? Entonces la enzima tiene esa caracterización y ahí están todas las enzimas, está la hidrolasa, las oxidasas, las ligasas, las liasas, las transferasas y los ejemplos de eso pueden ser amilasa y pepsina. Según la función de defensa se clasifican o encontramos la inmunoglobulina, el fibrinógeno y la trombina. Por transporte, hemoglobina, mioglobulina, citocromos. Y de reserva, ovoalbúmina, que la acabamos de ver como una holoproteína o una proteína simple, que es la proteína de la clara, recuerden, gliadina y lactoalbúmina. Gliadina es la proteína y el trigo tiene dos proteínas. El famoso gluten que la gente dice gluten free, yo no tolero el gluten, y que hablamos, un compañero de ustedes tiene una participación, o media por eso, que decía, eso no lo pueden consumir los problemas con enfermedad celíaca. Ojo, esta es la otra proteína. Es la que no pueden consumir los celíacos, pero igual está en el trigo, o sea que uno le quitaría ambas porque está en el mismo alimento, se llama glutenina. Y esta se llama gliadina, ambas son de trigo, ambas están en el trigo. Entonces miren, como función de reserva tienen homoalbúmina, que es de origen del huevo, gliadina, que es, o sea que esa es animal, gliadina, que es vegetal, que es de trigo, pero no tiene, o sea, el ejemplo no es glutenina, sino es gliadina, y lactoalbúmina, que es la proteína de la leche. Ojo, una cosa es la proteína de la leche y otra cosa es el carbohidrato de la leche. Entonces, y en este caso, la enfermedad celíaca es personas que no toleran la proteína. Pero cuando yo hablo de intolerancia a lactosa, no es que no toleren la proteína, no toleran es el carbohidrato. Bueno, esto para que lo tengan claro. O sea, que yo puedo tolerar un carbohidrato de uno, una proteína de la otra, o sea, es diferente. Ustedes tienen que aprender a diferenciar esto. Estamos en proteínas, entonces estamos hablando de gliadina y glutenina para trigo. Bueno, ok. Funciones de las proteínas, entonces tenemos que sirven para qué: crecimiento y desarrollo corporal, mantenimiento y reparación del cuerpo para reemplazo de tejidos desgastados o dañados, producir enzimas metabólicas, constituyente esencial de ciertas hormonas. La insulina es una hormona y tienen que tenerlo en cuenta. Entonces es parte de las proteínas, tienen funciones celulares, definitivamente de los puntos más importantes que tienen que ver con proteína es que se encuentra en la membrana celular. Un ribosoma es una proteína, pero también yo tengo membranas, o sea, el ribosoma está dentro de la célula, pero también en la membrana celular hay proteína. Entonces, la proteína es fundamental para las funciones celulares, entre otras. Bueno, esas son las más importantes. Y aquí es donde nos vamos a centrar, es lo anterior en la introducción y lo amplían mucho más en bioquímica. Y aquí es lo clave en nutrición. Entonces, energía y proteína. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Hay dos puntos, dos escenarios. Uno que me falte y otro que me sobre. Bueno, y el escenario ideal, el tercero, es que yo consuma lo que debo consumir de proteína. Bueno, alguien también en cuanto al taller, una persona, no recuerdo exactamente quién fue, me dijo, bueno, ¿y qué pasa si yo no consumo lo que es ideal? ¿O qué pasa si yo me excedo?
Bueno, uno de los órganos, cuando yo me excedo en proteína, para los chicos que hacen ejercicio, si no estoy mal era un chico que hacía ejercicio, entonces yo puedo recargar riñón, porque por filtración glomerular es que se filtra la proteína, ¿sí? Entonces yo puedo recargar hígado y puedo recargar riñón, ambos, y se pueden dañar por exceso de proteína. Eso lo ven en bioquímica. Yo que les tengo que decir hoy acá, esto que tienen acá. Cuando se consume en exceso, la cantidad que se requiere, es decir, es más de la RIEN que yo deba consumir, es decir, más del 12%, ¿se acuerdan? Más en menores de 10 años, de 18 años, perdón, o en mayores de 18 años más del 20%, o si yo me voy por la fórmula de 0.8, 1.2, si yo consumo más de ese 1.2, ojo, tiene que ser un balance y tenemos que tener en cuenta actividad física, tenemos que tener en cuenta crecimiento, gestación. Pero si yo supero esos límites, o sea, algo que en RIEN se acuerdan que se llama el UP, era la sigla, el upper level, UL, perdón, el valor máximo, aún teniendo esa condicionante, ¿qué puede pasar? Que el consumo en exceso que requiera yo para crecimiento, reposición celular y de líquidos u otras funciones metabólicas, la proteína se convierte en energía. Y eso se logra mediante un proceso metabólico que ustedes ya en este momento deben estar estudiando, que es transformar proteína en carbohidrato, ¿sí? Hay dos vías, gluconeogénesis y glucogenogénesis, dependiendo del exceso y dependiendo de dónde la va a tomar el cuerpo. Entonces, cuando hay exceso, esto se vuelve energía, pero les voy a explicar. Lo primero es que está en exceso. Bueno, lo segundo es que yo inicialmente debo tener en cuenta que esto es cuando yo supero los límites y cuando yo no estoy, tengo que tener en cuenta el condicionamiento de crecimiento, reposición celular y otras funciones metabólicas. Entonces ahí es cuando yo, por procesos metabólicos, produzco energía por proteína. Ojo con lo que les voy a decir. Eso es cuando hay exceso. Y cuando hay déficit, es decir, cuando los carbohidratos y la grasa en la dieta hay un desbalance, no están dentro de la AMR, o sea, de la RIEN, lo ideal o los porcentajes ideales o los rangos ideales para que la gente produzca energía, entonces yo empiezo a producir producir energía por la proteína que tengo. ¿Qué quiere decir eso? La fuente primaria de energía son los carbohidratos. Pero yo no tengo, yo ya me quemé la reserva, es decir, yo ingerí, no fue suficiente, es decir, estoy por debajo de la RIEN, de la recomendación de ingesta de RIEN nutriente. ¿En cuál nutriente? De carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cuerpo empieza a buscar dónde hay energía. Entonces, por carbohidratos ya lo que consumí no fue suficiente, lo que tengo reservado no es suficiente. Entonces, ¿a qué se pasa? ¿A qué otro? A buscar energía por medio de grasa, cuando hay un déficit. Entonces, grasa, se quemó la grasa. Lo último que se quema, es la proteína. Por consiguiente, la proteína corporal. Por consiguiente, cuando ya estoy en eso, estoy en un déficit extremo. Y eso se van a dar cuenta. En los niños se llama marasmo o achorcor y en los adultos se llama emaciación o depresión. Entonces es la tercera fuente cuando la ingesta es insuficiente. Entonces una cosa es que yo esté consumiendo más de mi RIEN y otra cosa es que estos dos macronutrientes tengan un desbalance y entonces no hay una energía adecuada, entonces la proteína se empieza a degradar para producir energía. Y entonces hay menos proteína, si yo soy un niño, menos proteína para el crecimiento, es decir, para lo que sirve normalmente una proteína, menos para reponer. Yo necesito permanentemente reponer mis células. Entonces, si yo utilizo la proteína que tengo para suministrar energía, porque estos dos que son macros, que son fuente primaria de energía, 1 carbohidratos, 2 grasa, entonces la tercera fuente sería la proteína que tengo en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo posibilidad de reponer y las otras necesidades metabólicas también se ven comprometidas. Entonces, si se recibe muy poca cantidad de alimento para sus necesidades energéticas, la proteína se utiliza para las necesidades diarias de energía y no para el crecimiento. Entonces ahí es cuando hablamos de desnutrición,
o déficit energético proteico. Y esos son comportamientos muy comunes en este momento en Colombia. ¿Recuerdan las cifras iniciales que vimos de estado nutricional y de seguridad alimentaria? Que la seguridad alimentaria define el estado nutricional y la inseguridad pues muestra o déficit o muestra exceso. Y entonces son extremos, menos de percentil 3, niños que no crecen, niños que no tienen problemas porque sus proteínas están desgastadas, o en adultos, personas desnutridas y que están emaciados, es decir, caquéxicos, es decir, que quemaron el músculo. Entonces cuando la gente dice quemo músculo, ojo con eso, están en un desbalance y la proteína no está sirviendo para esas funciones que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Bueno, ¿hasta allí cómo van? ¿Alguien que me diga, por favor? Bien, doctora. Ok. Bueno. Listo, gracias. Entonces tenemos la relación entre dieta y proteína, y es que tienen que tener en cuenta, una cosa es el déficit o el exceso de proteína y que lo ideal es lo normal, y otra cosa es qué tiene la proteína, qué lo hace fuerte en nutrición. Una cosita antes de eso, creo que aquí en esta diapositiva, en la función, hay una función última que es muy importante en nutrición, después de la función de reserva, que no se las leí, que me centré en esto, que tiene que ver el origen, si es animal o vegetal. Bueno, en nutrición hablamos mucho proteína animal, proteína vegetal, y ustedes se van a dar cuenta que ustedes también lo empiezan a caracterizar hierro hemínico, hierro no hemínico. ¿Por qué? Porque depende del hierro en qué proteína está, ¿vale? Y eso tiene que ver también con las fuentes de aminoácidos ahora, para que conversemos ahora para terminar. Por eso me devolví. ¿Listo? Entonces, dieta y proteína. ¿Ok? Entonces, recuerden, la proteína son enlaces peptídicos, yo le puedo decir oligopéptido, polipéptido o proteína. Pero en última son cadenas de aminoácidos, ¿sí? Son entonces que hay que tener en cuenta. Que hay aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales. Y eso definitivamente marca la diferencia en el estilo de la dieta y en lo que debemos consumir para poder hacer todo lo que debemos hacer en el cuerpo. Es decir, la composición en términos de aminoácidos es fundamental para que existan o para que se den todas las funciones de las que hablamos. Entonces, el aminoácido esencial debe ser consumido en la dieta. Y por mucho tiempo se hablaron que eran 8. Los aminoácidos son 20, chicos, 20. Y 8 son esenciales, es decir, me los debo consumir en la dieta. ¿Por qué? Porque no los sintetizo, es decir, a partir de otro no se sintetiza esos esenciales. Bueno, y se necesitan para tener un adecuado estado de salud, tener un adecuado estado nutricional. Pero con el tiempo apareció un noveno que es la histidina. Entonces vamos a arrancar: fenilalanina, triptófano, metionina, lisina, leucina, isoleucina, valina, treonina. ¿Sí? ¿Listo? Estos son los aminoácidos esenciales, y con el tiempo añadieron uno que era la histidina, porque se requiere para crecimiento, esencial para bebés y niños y para reparación tisular, es decir, para la reparación celular. La histidina tiene mucha importancia en términos de reparar las células. Cuando yo hablo que el más deficiente, hay un aminoácido deficiente, estoy hablando de un aminoácido limitante. ¿Y eso qué es? El más deficiente de los aminoácidos esenciales de una proteína se denomina aminoácido limitante. Voy a acabar acá y les doy un ejemplo en la alimentación. Bueno, en los no esenciales es el resto, son sintetizados por el organismo. ¿Cuáles son? Glicina, alanina, se llaman así porque a partir de los otros, es decir, de los esenciales, yo puedo tener esos, es decir, no los puedo consumirlos todos, es lo ideal, pero los no esenciales se sintetizan o se obtienen en el cuerpo a partir de los esenciales. Bueno, ¿cuáles son? Glicina, alanina, arginina, serina, cisteína, tirosina, ácido aspartico, ácido glutámico, glutamina, prolina, arparagina.
Ojo, la taurina se ha hablado como aminoácido en términos de ejercicio. La taurina no es un aminoácido porque le falta un grupo carboxílico. Entonces recuerden, es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y puede tener fósforo. Eso es un aminoácido. Entonces, cuando ustedes, los que hacen ejercicio y demás, hablan de taurina y se los venden como un aminoácido, tiene una molécula similar, pero si no tiene grupo carboxilo, estructuralmente en su molécula, no puede ser un aminoácido. Entonces sí sirve, es otra historia, en deporte, la taurina, pero, ojo, no es un aminoácido, que lo venden así. Y la carnitina, hay una que se llama ornitina, otros aminoácidos, ojo, son de orígenes no proteicos. Los que estamos viendo acá son aminoácidos versus proteínas. Hay otros aminoácidos, que es otro tema, que tienen que ver y que sean, por ejemplo, la carnitina se usa también muchísimo para quemar músculo en deporte. Entonces, la taurina le falta un grupo carboxilo. Pero entonces no se considera aminoácido. Bueno, y la carnitina, la ornitina y otros que no están en esta lista, ojo, no son de origen proteico, pero son aminoácidos. Entonces los que estamos viendo acá son origen proteico y que son esenciales y no esenciales. Esos son los 20 que les estoy diciendo. Bueno, la resolución 3803 hablan de metionina versus cisteína, y se habla de otro, triptófano. O sea, hay dos que hacen la 3803. Hay unos que son precursores y son precursores por dependencia bioquímica, es decir, casi que su función principal es proveer, a partir de metionina, proveer cisteína, ¿sí? Y a partir de fenilalanina, tirosina, ¿sí? Entonces, en la 3803 van a encontrar unas recomendaciones de estos aminoácidos y cuando llegan al capítulo de metionina, hablan de los dos como si ambos fueran esenciales. Pero eso se llama por dependencia bioquímica, que uno ingiera, digamos que está automáticamente eso porque la función esencial de fenilalanina y de metionina es el precursor de eso, mientras de esos que les acabo de decir, de cisteína y de tirosina, mientras que los otros tienen, aparte de producción de otro aminoácido, unido con alguno de estos, o ellos mismos tener otras funciones. Entonces en la 3803 van a encontrar los que por dependencia bioquímica solo están para generar los otros. Bueno, ¿cuáles? Fenilalanina y metionina. ¿Listo? ¿Cuál es el ejemplo claro y por qué tenemos que tener en cuenta esto? Ahora sí, resulta que las personas, mírenlo, cuando yo les mostré la diapositiva de esta diapositiva que no aparece, precisamente, esta diapositiva, resulta que hubo un tiempo, o hay autores que todavía lo manejan, hubo un tiempo que decían la proteína es de bajo o alto valor biológico. Y eso tiene que ver con el origen. Entonces esto se le decía, la proteína animal es de alto valor biológico y la vegetal es de bajo valor biológico. ¿Por qué? Porque estos tienen aminoácidos limitantes, ¿se acuerdan? Es cuando el aminoácido esencial está por debajo de lo que se requiere. Entonces yo debo mezclarlo con otro para que se complete una proteína de alto valor biológico. ¿Cuál es la proteína ideal o de referencia con el que se hacen los análisis? La del huevo. Ténganlo claro. Entonces todo se compara con la proteína del huevo. Todo. Que es la unión de vitelina más ovoalbúmina. ¿Sí? Todo se compara para decir que yo tengo un alto valor biológico. Entonces cuando se comparaba el queso y las carnes, se consideraban de alto valor biológico por sus aminoácidos. Y aparte de eso, por el aporte, ¿cierto? Pero estas cuando se comparaban quedaban cortas en aporte proteico dados por unos aminoácidos limitantes. Entonces hay una clasificación que ustedes pueden revisar y tiene que ver con alto valor biológico y bajo valor biológico. Y entonces eso se resume en origen animal y origen vegetal. Y resulta que con el tiempo la cosa no es así porque yo puedo mezclar dos proteínas de aquí, dos aminoácidos o dos alimentos de aquí que limitan en uno y otro y eso hace que
compita con la proteína de alto valor biológico. El ejemplo claro, chicos. La gente piensa que el frijol, la lenteja, el garbanzo, lo que hablamos la primera clase, es el principio, es una verdura, y dijimos, esto se llama técnicamente leguminosa. La leguminosa, el aminoácido limitante del frijol, de la lenteja, por ejemplo, se llama, ¿alguien sabe cómo se llama ese aminoácido? ¿Alguien sabe? El aminoácido limitante, el cereal, escuchen muy bien, el cereal, el arroz, la avena, bueno, el maíz tiene una cosa que se llama ceína, cada uno tiene unos nombres de las proteínas, pero en términos de aminoácido, el arroz, por ejemplo, es rico en metionina. Ya voy, a ver quién me contó. El aminoácido limitante de los frijoles, la lenteja, el garbanzo, las leguminosas, es la metionina. Entonces, si yo le digo a la persona, oiga, usted no debería estar duplicando harinas, no duplique tampoco proteínas, o sea, no tiene sino sabor y saciedad el que yo me coma una bandeja paisa. Si yo quisiera competir entre estas y estas, ¿qué hago? Saber que la metionina le falta al frijol, pero ¿con qué lo complementa? Con aminoácidos del arroz, ¿sí? Y el arroz es limitante en lisina. La lisina lo tiene el frijol. ¿Qué quiere decir? Que si yo me como un arroz con un frijol, entre los dos, la limitación se termina y compito con un alto valor biológico dada por la referencia del huevo. ¿Sí les queda claro? Entonces, la mezcla de dos alimentos en deficiencia de algunos aminoácidos o algo que se llama aminoácidos limitantes, yo los conjugo y lo que me falta a mí lo tiene el otro, a mí como alimento, lo tiene el otro como alimento, lo uno y eso competiría con las animales, porque no tenía sentido decir que todos entonces teníamos que ser carnívoros, que todos teníamos que consumir huevo y además por costos. Y resulta que la corriente vegetariana decía, no, pero yo conjugo los aminoácidos y no tengo problema, y resulta que eso es así. Entonces, ¿qué hay que hacer? Que las personas consuman los aminoácidos de forma completa. Y con eso se deja de hablar de alto y bajo valor biológico. Hay algo que se denomina hierro heménico y hierro no heménico. Por ejemplo, el frijol tiene hierro, la carne tiene hierro, el pescado tiene hierro. Eso sí depende del origen. Si es animal y vegetal, yo le digo hierro M, hierro no M. Eso tiene que ver con el origen de la proteína, si es proteína animal o si es proteína vegetal. Pero en el caso de hoy, que son los aminoácidos, que no estamos hablando de micronutrientes, sino estamos hablando de macro y que es unión de aminoácidos, el aminoácido limitante se completa con algo de ese mismo grupo y uniendo puedo competir como perfectamente por el valor como una proteína ideal. Y se deja de hablar de alto y de bajo valor biológico. Eso es para que, digamos, que entendieran algo de historia allí. Entonces recuerden, el cereal como el arroz, usted le puede decir a su mamá, oiga, cuando comemos arroz y frijol, no necesitamos comer carne, porque esos dos unidos es igual a comer una proteína buena. Entonces no hay necesidad. ¿Qué es lo que pasa? Que en nuestra cultura, las proteínas vegetales han sido subestimadas. La leguminosa, miren, por ejemplo, aquí hay un brócoli, aquí hay frutos secos, eso es una verdura y como que no tiene ningún protagonismo. Resulta que aquí hay aminoácidos, aquí también. Entonces, las leguminosas son muy importantes, son más económicas que las cárnicas. Y definitivamente, ¿cuál es el punto allí? Que hay que tener un balance. No es decirle a una persona, quitemos esto, pongamos eso, sino que las personas empiezan a combinar porciones. Por ejemplo, lo ideal no es embutidos. Y si es carne roja, que no sea de cerdo, por ejemplo. ¿Por qué? Por la cantidad de grasa que tienen las toxinas que en algún momento hablamos. Entonces, no es decir solo coman esto, sino entender que los alimentos tienen diferentes compuestos. La leguminosa, por ejemplo, tiene carbohidrato y además en nuestra cultura le añaden otro carbohidrato. Me explico. ¿Por qué son leguminosas y por qué fuente proteica? Tienen carbohidrato, tienen proteína, tienen agua y tiene vitaminas y minerales. Pero lo que más tiene es proteína, por eso estás en ese grupo y por eso puede reemplazar otra proteína, ¿sí?
Entonces, ¿cuál es el punto allí? Que hay proteína de origen vegetal y proteína de origen animal, pero si yo combino con otro algo del mismo grupo, yo podría estar compitiendo con las dos. ¿Qué es lo que pasa? Yo la preparo esa proteína, ese frijol, usted se lo come en Bogotá, el frijol está solo, incluso le echan zanahoria. En cambio aquí, el frijol le echan plátano. Entonces tengo carbohidrato dentro de sí, dentro de ese frijol, y tengo otro carbohidrato. Entonces la gente empieza a decir, esto es una cosa, esto es la otra, y finalmente no le dan la importancia que es, y esto sí es muy importante. Hay aminoácidos dentro de sí que son esenciales, y los limitantes se pueden combinar con otro vegetal para que compita con el de origen animal, que es el ideal, que es el huevo. Bueno, y entonces para cerrar, chicos, para cerrar ahí, y para tener el espacio a la discusión de las preguntas y demás, ¿cuáles son las fuentes? Porque estamos en nutrición. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de proteína? Los lácteos, las carnes, todas, los huevos, todos también. Hay diferentes huevos de codorniz. Por ejemplo, el de codorniz tienen un alto contenido proteico, es muy importante. Obviamente es diferente el peso de un huevo de gallina, un huevo de codorniz, pero en calidad proteica, nosotros analizamos algo que se llama la calidad proteica, el aminoácido limitante, el aporte nitrogenado, o sea, hay una cantidad de análisis que se hacen, y el huevo de codorniz y el huevo de gallina compiten, y se aumenta es porque la cantidad de huevo de codorniz es pequeña, pero lo que tienen aminoácidos es muy importante. Entonces, lácteos, carnes, huevo. Y recuerden que estoy hablando de lácteos y quitando los grasos, ¿no? Estoy hablando de, ya como ustedes saben, no estoy hablando de la mantequilla, no estoy hablando de los que se consideran grasas, ¿no? Estoy hablando de leche, yogur, hummus, carnes de pescado, que es la mejor fuente proteica, los mejores aminoácidos están en el pescado, pollo y carne de res. En este sentido, en esta clase de hoy, en proteína es primero pescado, luego carne de res, carne de cerdo y luego pollo. O sea, en términos de aminoácidos, ¿no? Huevo, leguminosas, como frijol, lenteja, garbanzo, arveja, y aparecen como digamos... Doctora, qué pena. Señor. Es que la pantalla no se ve en negro, solamente se está viendo el cursor. Dame 2 segundos, gracias. Dos segundos. Hay un lío acá con esto. ¿Listo? ¿Otra vez? Sí, señora, ya se ve. Ok, gracias. Entonces estamos en las fuentes, y en las fuentes hay unos alimentos muy importantes para que ustedes, doctores, sepan defenderse del tema, y es que la soya, miren que les tengo acá, de origen animal, estos que serían los ideales en un tiempo, y los vegetales, leguminosas, soya y frutos secos. La soya, ojo con lo que les voy a decir, la soya es de los alimentos más importantes. La soya tiene aminoácidos esenciales. La soya es precursora de aminoácidos no esenciales. Entonces, por eso el boom de unos años para acá de soya, y en Colombia hace muchísimos años, yo creería más o menos unos 30 o 40 años, hay algo que se llama carbe. Y el carbe simplemente proteína de soya. Todo lo que tenga soya es proteína y de muy buena calidad. ¿Qué es lo que pasa? Hay personas que tienen alergia a la soya, ¿sí? Pero la soya es un buen reemplazo de estos. Todos los sustitutos de soya son muy importantes. Y hay algo adicional, y es que la gente piensa que el maní es mecato. La almendra, las nueces, los marañones, ¿sí? Los frutos secos, ojo con el que les voy a decir, los frutos secos tienen aminoácidos esenciales.
son importantísimos, tienen aminoácidos esenciales. Entonces, tienen grasas de origen vegetal ideal y tienen aminoácidos. Se consideran la soya, hay una caracterización de alimentos según la importancia. Y hay una lista nueva digamos que de las últimas publicaciones que existen, se consideran hay una lista que se llaman los superalimentos, si los quieren consultar. Y los superalimentos son alimentos que tienen contenido nutricional invaluable y que siempre se habían dejado al lado porque normalmente a lo animal se le ha dado mucho peso en la historia. Pero estos de origen vegetal resultan muy beneficiosos, resultan menos agresivos en términos de toxinas, en términos de grasas no saludables, también son fuentes de vitaminas y minerales, y en el caso de proteína, fuentes de aminoácidos esenciales. Bueno, las verduras, chicos, el brócoli es rico en aminoácidos, el aguacate también, y otros como los hongos, los champiñones, tienen aminoácidos esenciales. Ojo, y recuerden, tienen algunos limitantes que si yo los puedo combinar, simplemente yo puedo definir una buena proteína haciendo esa complementación. Y aquí, ¿están viendo? ¿Están viendo o no están viendo? Sí, señora. Ok, yo ya no estoy viendo. A mí se me bloquea también la pantalla, chicos, no solo a ustedes. Hay algo que se llama cereales y lo que acabamos de hablar. Si yo les digo que la avena, el arroz, el trigo y la quinoa, por ejemplo, el maíz tiene algo que se llama la ceína. Doctora, dejó de presentar la presentación, las diapositivas. Dime, ¿qué pasó? Ya dejó de presentar la pantalla. Ya, uy. Ay, Dios mío, chicos, qué pena con ustedes. Otra vez se cae. Ahí, ya le voy a compartir y ya. Ya, ¿esta qué tal? ¿Ya? Sí, señora. Ok. Para cerrar, entonces los cereales, la avena, el arroz, el trigo y la quinoa aparecen nuevamente así como soya, algo importante. Y es, chicos, cuando alguien les diga en consulta, cuando, bueno, ¿usted qué opina? Lo que yo les decía, hay que saber de alimentos. La quinoa es un superalimento. ¿Sí? La quinoa es un superalimento. Y es un superalimento porque el contenido de proteína es muy alto. ¿Sí? Tiene aminoácidos esenciales. Tiene algunos limitantes con los que se pueda complementar, pero tiene gran cantidad de aminoácidos esenciales. Entonces, la quinoa o la quinoa, ustedes lo pueden definir como un cereal, es del grupo de los cereales. La soya es una leguminosa, pero la quinoa es un cereal y es un pseudo cereal. Y resulta que tiene aminoácidos importantes, o sea, tiene carbohidratos, es un cereal, estilo una leguminosa, pero tiene aminoácidos esenciales. Trigo tiene dos, tiene lo que vimos ahora, la glutenina y la gliadina como proteínas, el arroz y la avena. O sea, estos cereales, aparte de aportarle a uno en términos de carbohidratos, tienen aminoácidos importantes, bueno, para que lo tengan. De hecho, tienen nombre cada una de sus proteínas. Aquí uno habla de aminoácidos, pero aquí tienen proteínas, es decir, que tienen una cadena de aminoácidos importante. Bueno, ¿listo? Ok, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Me cuentan, por favor? Ahora sí, voy a ver el chat. Doctora, no se ven las diapositivas, se ve negro. Chicos, ahí cuando yo esté hablando, la sugerencia es que alguien interrumpa, así abran su micrófono y me digan porque yo estoy en la diapositiva y lo que les decía. Ya a nosotros se nos ve la diapositiva y uno deja de ver el chat, a no ser que esté ampliada y como la estamos viendo en pequeño, yo dejo de ver el chat. ¿La soya es generalmente encontrada de forma transgénica? Sí. Grave. Ese es uno de los líos, sí, totalmente de acuerdo, sí señora, muy buena fuente, Cani. Y es que la soya, cultivar soya se ha considerado, por el auge que ha tenido, se ha considerado en este momento que es agresiva para el medio ambiente. Ojo, no tanto como cultivar aceite de palma. Aceite de palma, después de
ganadería, es decir, carne de res. La palma, el aceite de palma es agresivísimo para la tierra, para nuestra tierra, para el medio ambiente. Y ojo, sorpresa, el tercer alimento agresivo que está dañando la tierra es la soya, ¿sí? Porque la soya, por el auge que ha tenido, se cultiva montones y el manejo no ha sido el indicado. Eso es un punto en contra de la soya. Y dos, que es un transgénico. Cuando tengan la oportunidad de leer, bueno, cuando tengan el tiempo diferente a lo que están haciendo, léanse un libro que se llama El Milagro Metabólico, es un bestseller del doctor Jaramillo que trabaja para ustedes el área de nutrición, se llama Medicina Funcional Nutriología. Y este doctor es increíble y habla de lo transgénico que es la soya, y ustedes pueden buscar en cualquier fuente, sino que este es un bestseller, este libro. Y es colombiano, el doctor que les estoy hablando, y trabaja en medicina funcional. Es buenísimo, me alegra, Karen, que te lo leas, es excelente. Y en términos de nutrición hace un llamado a cómo la soya se ha modificado. Un transgénico es modificación genética. Entonces al principio se modificaba, que porque la gente no quería tantas semillas, para que se viera más atractiva, el sabor, pero ya los cambios son tan agresivos que se consideran dañinos para la salud. O sea, un transgénico, el hecho que yo no tenga una fruta con semilla o una soya modificada, eso influye dentro del cuerpo del que se lo consume. Entonces, sí, la soya tiene eso en contra. Hay que saber dónde comprar soya, pero hay mucha soya modificada. ¿La forma de preparar los alimentos puede cambiar su valor proteico? Sí. Recuerden que las proteínas, hay un proceso que se llama desnaturalización. Si no lo han visto, lo verán en bioquímica, y es la forma como se rompe los enlaces peptídicos para ser asimilados los aminoácidos. Porque acuérdense, es una cadena de aminoácidos que forman péptidos, oligopéptidos, polipéptidos o proteínas. Entonces, la desnaturalización es como rompo esos enlaces para poder asimilar los aminoácidos, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cuál es la forma? El calor, los cambios de temperatura. Todo eso tiene que ver con la desnaturalización. ¿Puede cambiar el valor proteico? Sí, pero ojo, las proteínas también, es decir, el calor, yo puedo hacerme un huevo y sigue teniendo valor nutricional alto. Es decir, hay cocción, porque hay hasta cierto punto donde una cosa es desnaturalizar para romper y asimilar aminoácidos, que es necesario, porque yo definitivamente no absorbo enlaces peptídicos, yo absorbo esos aminoácidos, yo absorbo las micromoléculas que tienen esas macros, ¿cierto? Una cosa es la desnaturalización y otra cosa es hasta qué punto el calor, la temperatura y demás me daña mi proteína. Yo puedo tener cocción y no tengo ningún problema. Tengo, digamos que sí, un quiebre allí, pero no cambia que tengan aminoácidos que puedan absorber. Entonces, la pregunta hay que tener en cuenta, Claudia Lorena, que la forma de preparar alimentos puede cambiar el valor proteico. Ojo, siguen teniendo aminoácidos importantes, se asimilan, pero si yo supero temperaturas, o sea, siempre se va a dar la desnaturalización, pero si yo supero ciertas temperaturas de cocción, se daña la proteína. Ahí sí la cosa cambia el valor proteico. Entonces, sí hay desnaturalización y no absorbo lo que debería absorber. Eso se llama aprovechamiento biológico del alimento en forma técnica. ¿Cuál es el punto? Que la cocción de los alimentos, cuando tú coces frijoles, cuando tú coces un huevo, no hay problema, el valor proteico sigue estando presente. Yo les tengo unas tablas para mostrarles. Existe algo que se llama la tabla de composición de alimentos colombiana. Y ahí ustedes pueden ver un alimento y los valores de cada grupo, no solamente de proteína, sino hay de grasa, hay de carbohidrato. Y ahí pueden ver cómo se analizó. Entonces dice en crudo, en cocido, y se dan cuenta de las diferencias que existen. Hay cantidades de alimentos y esa tabla me lleva a entender que sí cambian las proteínas, pero no se pierden, que es la angustia pues de la cocción. Diferente a las vitaminas hidrosolubles que se pierden por cocción. Aquí no. Aquí los aminoácidos siguen estando presentes, pero si yo supero ciertas temperaturas, sí, definitivamente no estarían, pero no hay problema porque la cocción, que es el punto de la preparación, no la daña. ¿Sí me explico? Se rompe para ser absorbida, pero no se daña. Por ejemplo, en el caso de las proteínas de origen animal, varía el aporte proteico si es cocido o se fríe, claro.
Claro, no cambia el aporte proteico, cambia el aporte calórico. Ojo, si yo tengo una proteína, ojo, la proteína, yo les dije, sigue estando bien, inclusive estando freída, pero tú ¿qué tienes ahí? Tienes más grasa. Entonces cambia que tú estás comiendo un alimento con más valor calórico porque estás acompañándolo. Sin embargo, es muy diferente la temperatura para cocción a temperatura para grasa. Eso creo que es el punto de Juan Felipe. Entonces, ¿cuál es el punto allí, Juan? Sí, pero hasta en temperaturas de términos de frituras, tú sí puedes disminuir el valor proteico, pero no en cantidades que uno esperaría. Se disminuye en determinado porcentaje. Sin embargo, lo ideal es que el alimento tenga menos elevación en temperatura. Bueno, o sea que las temperaturas ideales son cocidas, sudadas, asadas, al horno. Diferente. Y eso también tiene que ver con el agua y lo que se rompe dentro del alimento. O sea, eso no lo vean en términos crudos solamente de proteína. Tiene que ver cómo cambia la molécula del alimento con esas temperaturas. Bueno, ¿listo? Listo, Juan Felipe. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Ok. Doctora, una pregunta. Señor. Entonces, o sea, pues tú nos acabas de decir, de acuerdo a la clase, que las proteínas de origen vegetal pues, son mejores, obviamente, además, o sea, no solamente por el valor proteico que traen, sino por también las diferentes vitaminas que traen ellas. Sí. Pero entonces, poniéndolo en forma comparativa, las proteínas de origen animal nos dan un mayor aporte de todos esos aminoácidos esenciales en comparación a las proteínas vegetales. Pero pues, también las proteínas vegetales se pueden suplir complementándolas. Sí. Es real, pero hay que arreglar como estás hablando, Miguel Ángel. Mira, Sí, señora. tienes que entender que la proteína son grupos de aminoácidos, entonces tú no complementas proteínas, complementas aminoácidos limitantes. Bueno, una cosa. Bueno. Y acuérdate, la proteína animal no te aporta vitamina, sí te aporta. Entonces no dejen el juego de los micronutrientes. Por ejemplo, la vitamina B está en tejido animal, ¿sí? Y el zinc como micronutriente está en la carne también, y en el huevo y en la leche. Entonces, ojo, ambos tienen aminoácidos, ambos tienen algunas vitaminas. Los animales, por ejemplo, en la leche hay unas vitaminas diferentes en la carne y en el huevo. Y ambos pueden tener zinc también, por ejemplo. El brócoli es fuente de zinc también. Entonces, no es que los unos y los otros. Lo que pasa es que en términos de aminoácidos, lo que es vegetal, tiene aminoácidos limitantes que se complementan con otros del mismo grupo para que unidos formen una buena proteína, ¿vale? Y dejen de tener aminoácidos limitantes. Esa es la idea, ¿vale? Listo, profe, muchísimas gracias. Bueno, señor. Okay. Con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Ok. Sí, doctora, una preguntita. Señor. Es que yo había leído y también me habían informado de que la proteína de origen animal es más fácil de asimilar para los humanos, que por eso muchas veces a los vegetarianos que no saben balancear este tipo de dietas les dan anemia, precisamente porque no saben cómo ingerir de manera adecuada la proteína de origen vegetal. Pero es que ahí tienes mezcladas cosas, Cristian. Vuélveme a decir lo que tienes al inicio. Tú al inicio dijiste una cosa que no. Otra vez. La segunda parte sí, pero la primera no. Tienes dos cosas en una pregunta. Sí, que me habían dicho, y yo también había leído de que la proteína de origen animal era más fácil asimilar que la de origen vegetal. Ok, para ahí. Es más, tú te demoras más digiriendo una carne de res, estás al contrario. Es más, cuando tú ingieres pescado, tú asimilas el 100%. La fibra del pescado, la proteína que tiene fibrosa es diferente a la carne de res. Mira en términos de llenura, ¿cuánto te demoras tú después de comerte una carne de res? Las carnes se digieren más o menos en un término de 3 a 4 horas. Pero la carne de pescado es muy diferente, se digieren menos. Entonces, mientras que tú estás comparando con los granos.
Los granos son muy pesados y se demoran, pero nunca se demoran como una carne de res. Bueno, y tú te comes un brócoli, un champiñón, el tiempo es diferente. Entonces tú no puedes aseverar que lo uno o lo otro se absorbe más rápido. No. Dependiendo del alimento dentro del grupo animal y el grupo vegetal, tú puedes tener un menor tiempo de ingesta, o sea, de digestión y absorción en el proceso metabólico que hay y llegar a metabolizar eso, ¿sí? Ahora, la segunda parte que acabas de decir, cuéntame cuál es, que los vegetarianos, a ver si yo entendí, que los vegetarianos, una cosa es qué tanto tiempo, en cuánto tiempo se absorbe y otra cosa es que a los vegetarianos les hace falta unos micronutrientes. No es cierto tampoco, no es cierto, porque yo puedo tener un hierro no hemínico dado por mi frijol, yo puedo ser vegetariana. Y acuérdense que hay veganos, vegetarianos o lacto-vegetarianos, o sea, hay una clasificación gigante. Digamos que en el grupo de las personas que consumen mayormente vegetales o totalmente de origen vegetal, alimentos de origen vegetal, que son poco procesados y demás, yo puedo tener un hierro no hemínico, y claro, puedo tener anemia, sí, pero yo puedo consumir espinaca, jugo de mora, más el frijol, y no siempre debo consumir carne roja, y subir mis niveles de hemoglobina y hematocrito, o sea, no siempre tú vas a tener vegetarianos deficientes. Sí juega mucho que consuman, que se consume y cómo se consume, ¿sí? Eso juega muchísimo. Pero si ellos lo saben combinar, ¿podrían estar deficientes? No, llegan a valores, por ejemplo, hemoglobina y hematocrito llegan a valores del límite inferior de esos rangos, de esos valores en sangre, pero no siempre. La verdad, cuando ocurre eso es porque no saben combinar, pero no porque el alimento sea malo o porque no tenga algo. Tienes que saber del alimento, ¿sí? ¿Les queda claro ahora sí? Ok, creo que Sí. Ok, ¿sí? Doctora, yo tengo una pregunta. Sí. Es también orientada a lo que estaba diciendo Camila. Entonces, ¿es posible tener una dieta vegetariana o vegana? Uh-huh. Sí, esa es la pregunta. Es posible, se da, pero tienes que saber combinar para que quedes tranquilo. Tienes que saber combinar muy bien los alimentos, muy bien. ¿Qué es lo mejor? Que haya un balance entre los dos, ¿sí? Porque, por ejemplo, el potasio está excelente en el banano, pero el potasio y el hierro que tiene el pescado son excelentes en el pescado, ¿sí? Entonces, sí, claro, tú puedes irte por esa corriente y puedes quedarte allí y ayudas al medio ambiente, es ideal. Empiezas a hacer preparaciones diferentes. La gente siempre que se imagina vegano se imagina como una sola sopa o una cosa así, o una sola ensalada cocida, ¿no? Ahí eso es un mundo maravilloso, además y delicioso, pero lo ideal es que uno consuma de las dos, pero sepa en qué cantidades y qué calidad debe consumir. Es decir, si yo tengo un aminoácido limitante, eso se llama baja calidad. Si yo tengo un aminoácido esencial en adecuada cantidad, eso se llama alta calidad proteica, cosas así. Entonces, ¿yo qué les podría decir? No es solamente que yo me convierta en vegano, sino que qué tan buen vegano soy, qué tanto combino los alimentos para poder que me digan, no le hace falta. Ahora, hay un compañero de ustedes, creo que es Juan Felipe, me dice, creo que la anemia se debe a la falta de vitamina B12, que es esencial para la formación de glóbulos rojos, junto con la vitamina B9, y que solo están proteína de origen animal. Hay diferentes tipos de anemia, hay anemia ferropénica, hay anemia megaloblástica, hay anemia, o sea, hay diferentes cosas, chicos. Y la que él está hablando es una de esas. Entonces hay que mirar en dónde está esa fuente de ese micronutriente y si es posible encontrarlo, en qué cantidad. Juan Felipe, en ese caso específico, lo que tú tendrás que ver, porque los veganos no siempre tienen anemia, o sea, es lo que te acabo de decir, tienes que mirar la fuente, en qué otra parte está, qué es lo que pasa, que es posible que la cantidad de esos alimentos de reemplazo tengan que ser aumentados, que es lo que le pasa también a los veganos. Ellos dicen, oiga, pero yo estoy consumiendo esto, X, pero la papa tiene hierro. Y entonces dice, pero si yo consumo papa, por ejemplo, pero yo consumo frijol, entonces hay que aumentarles también cantidad para que empiecen a competir. En ese caso, ese tipo de anemia puede ser ese tipo. Hay diferentes clasificaciones de anemia, no es una en el ejemplo específico. Entonces, dependiendo, tú lo que vas es a ubicar
qué alimentos pueden ser reemplazados. No siempre los vegetarianos, no siempre los veganos, no siempre los por ejemplo, hay una clasificación que se llama ovo-lacto-vegetarianos, es excelente, que consumen leche y consumen huevo. Y yo, por ejemplo, no recomiendo leche animal, sino leche vegetal y consumen huevo. O sea, consume una proteína de muy alto valor biológico, que es la ideal, que es la referente. Entonces, esa es una muy buena opción. Y ahí yo tendría ciertas cosas que me impiden tener deficiencia. Entonces, no se puede generalizar, chicos. Hay muchos avances en el tema vegetariano. Señora. Yo tengo una duda, digamos, las personas que solo se alimentan de frutas y frutos secos. No, ahí sí están descuadrados. De frutas, solamente grupo de frutas y frutos secos, que es también una fruta, sino que está seco. Y que sí, no comen no comen frutas y a veces granos, pero pues no todos, sino algunos. Ah, no. Mayormente frutas. No. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de tendencias. Por ejemplo, hay una muy famosa que es esa tiene que ver con regulación, por ejemplo, tiene que ver con algo natural y tienen una corriente natural, pero también tiene que ver con control de calorías y nutrientes. Entonces, cuando las personas no se compensan en términos de la MDR, se acuerdan de la distribución de calorías y en términos de la RIEN, de los micronutrientes, porque en la 3803 ustedes van a encontrar cuánto yo debo consumir de cada uno de los aminoácidos, pues estoy descompensada. No solo en un macronutriente, sino en un micronutriente. Entonces, en este caso específico, el ejemplo que estás poniendo, no, están mal. Ahí sí están deficientes en muchas cosas. No solamente tienen anemia, sino hay muchas cosas. Por ejemplo, la gente en la noche consume una sola manzana verde y juran que son vegetarianos. No, ahí no son vegetarianos, están irrumpiendo con leyes de calidad y cantidad, así sean solo vegetarianos. Entonces yo debo complementar y no me puedo quedar con un solo alimento. Eso es una cosa diferente, es una distorsión en la tendencia. Bueno. ¿Algo más, chicos? ¿Conversamos de la evaluación entonces? ¿Cerramos la clase? ¿Hay una otra pregunta? ¿Listo? Ok. Voy a cerrar la clase con un video. Entonces, después de que hablemos de evaluación, van a ver un video súper hermoso de un niño y lo que debe comer en tiempo de coronavirus. Dura 2 minutos. Bueno, para cerrar, chicos, tienen un taller que presentaron 21 grupos, o sea, 42 personas. Tengo 6 personas, es decir, 3 grupos, para completar los 24 grupos que no presentó el primer taller. En la realimentación, en lo que quedábamos, que yo les iba a dejar otro taller y demás, cuando hice la realimentación y cuando revisé los talleres me di cuenta que para hacer realimentación es repetirles lo que ya vimos, que es las fallas o los pros o los contras que tuvieron en el taller. Creo que eso lo puedo valer y lo quiero valer por un punto del examen. Me dieron 7 preguntas para el examen de la otra semana. ¿Ok? Un punto será el taller. ¿Cuál es el punto? Nunca supe qué pasó con las otras 6 personas. Voy a hablar con Esteban en la tarde porque puede que si es un problema de ubicación de mi correo, que alguien esté por ahí que yo no lo haya visto, con lista en mano voy a revisar y si es de reenvío, pues me lo reenvían. Pero lo he revisado muchas veces y no resultan 6 personas. Quiero confirmar si es que se retiraron, si es que definitivamente nunca entraron a internet, nunca nada, qué pasó con ellos. Pero eso sería un punto de taller que la mayoría tendría. Como les digo, la realimentación se cerró. Hace 15 días me quería sentar con cada grupo, pero básicamente repetirles los que ya les dije. Entonces creo que se puede cerrar ahí. Un punto, es decir, sería una pregunta menos. Otro son personas que participaron, es decir, que yo voy a valer la participación por un punto parcial, es mi propuesta. Y yo se la voy a hacer al doctor Valencia y queda aprobada porque quedamos en reunión de profesores que la evaluación y la de las preguntas que uno defina, uno puede cambiar una cosa por otra, entonces no hay ningún lío y eso está desde el inicio, eso no está ahora en la coyuntura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa segunda nota, que sería participación, unos lo tienen, otros no lo tienen. ¿Qué es la consideración que yo hago? ¿Y qué es la propuesta que tengo? Que todos la deberían tener. Y todos la tienen si hacen un taller.
y es un taller de grasas y carbohidratos. No lo harían, ojo, escuchen muy bien, no lo harían las personas que ya tienen la participación. Es decir, ellos se ganaron no trabajar más porque trabajaron durante la clase, estuvieron juiciosos, estuvieron pendientes. Entonces ellos tendrían, si presentaron el taller, un punto de taller, y si tienen participación, 2 puntos. Entonces tendrían que tener solamente pendientes 5 preguntas del taller. Pero hay personas que presentaron el taller, pero no participaron. Eso es lo que me parece que está en desventaja, porque o no participaron porque les da pena, o no tuvieron la posibilidad, no estaban preparados, bueno, en fin. Entonces, ¿qué es la propuesta? Que esos que ya tienen participación no hagan un segundo taller, y que los que no han participado en un taller no sería de RIEN, sería de grasas y carbohidratos, es decir, sería como parte de preparación para la siguiente clase, sería muy sencillo y demás. Yo considero que no habría ningún problema en términos de tiempo, porque van a ser 7 preguntas muy sencillas, y esa es la propuesta que yo tengo para que tengan 2 puntos a favor de los 7 que me dieron a mí para evaluarlos, bueno, en términos de la asignatura. Es la propuesta que tengo. Y los otros serían preguntas de examen. Les lanzo la propuesta. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Profe, doctora, pero Señor. el taller que nos mandes, ¿lo entregamos para cuándo? Es que no alcanzo a escuchar bien porque es No hemos hablado de para cuándo. Tienen que entregarlo a más tardar el lunes. Lunes en la tarde a las 6 de la tarde. A más tardar, y son los que no han participado, es decir, que no tienen nota de participación. Yo les pasaría en una lista con Esteban quienes tengo ya listos con taller 1 y quienes participaron. Y esos que participaron, que ya tienen, no tendrán que hacerlo. Y no es, yo lo hago y me quiero ganar otra pregunta del taller. No, van a tener solo 2, una de participación y una del taller de RIEN. Bueno, ese segundo taller es para que tengan oportunidad los que no hablaron. Los que ya hablaron, trabajaron, estuvieron muy juiciosos, se lanzaron tal, no tienen que hacer taller y ya tendrían una pregunta del parcial. Y los que no han hablado, que pueden emparejarse y tener 2 de las 7. Si presentaron el taller de RIEN, tendrían 2 de las 7, digamos que ya aseguradas. Bueno, entonces, ¿qué opinan? Bien, doctora, pero entonces el taller sería de forma individual. No, el taller sigue siendo grupal. Vamos a seguir trabajando grupal, vamos a seguir trabajando en parejas. Bueno, pueden cambiar la pareja, no importa, pero necesito que sean de a 2. Bueno, listo. Solo las personas que no participaron. No hay, yo presenté y entonces califíquenme y me da un tercer punto parcial. No, son para las personas que no han participado, que no han tenido esa posibilidad. Bueno, y con eso los emparejamos a todos. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Alguien que me cuente? O me escriban en el chat. Doctora, una pregunta. Señora. O sea que si todos quedamos emparejados con los 2 puntos, igual siguen siendo las 7 preguntas normal del parcial, más los 2 puntos. No. Los 5. No, en el caso de nutrición, recuerden, yo vi eso porque tienen unos profesores así, que les hicieron taller, entonces van a hacer 12 preguntas. No, la propuesta mía del doctor Valencia, yo tengo 7 preguntas, 2 voy a valer, 1 de participación y 1 de taller, o sea que tienen que responder 5, los que tienen los 2 condicionantes, ¿sí? Lo que yo tengo preocupación y debo hablar con él es la gente que no está, ¿qué va a pasar? O sea, porque yo lo estoy haciendo es para que todos queden emparejados y les toque solo centrarse en 5 preguntas. Pero no es que yo voy a tener 2 y 7 preguntas, no. Esos 2 puntos van dentro de las 7, entonces quedarían 5 preguntas de parcial. Bueno, dale, gracias. Entonces, doctora, yo sí tengo una duda ahí, porque usted dice que son 7 preguntas y solo va a ser 5, una es de participación y la otra del trabajo, pero los que no tienen la de participación. Por eso, es que la de participación es el trabajo el taller que les voy a dejar. Tienen un taller de RIEN, Sí. Y dejaría hoy, les acabo de decir, dejaría hoy taller de grasas y carbohidratos para preparar la siguiente clase. Las preguntas básicas para que estén ubicados. Solo las entregaría los que no participaron, es decir, los que yo no tengo como punto de participación, para que por ese taller
estén todos emparejados. ¿Sí me explico? Sí. Ahora sí. Entonces no habría lío. ¿Te quedó claro o sigues perdida? No, sí. Los que no tienen el punto de participación, con ese taller pues se nivela y ya se tendrían los dos. Y los que ya tienen los dos no lo hacen. Exacto. Listo. ¿Listo, chicos? ¿Dudas, preguntas? Yo voy a hablar con el doctor Valencia, es de las personas, no sé si ya hubo retiro, no sé si él tiene, de hecho no quise molestar a Esteban en toda la semana, voy a hablar con Esteban primero, voy a hablar después con el doctor Valencia para que conversemos del tema. Me angustian los que no están ni en un lado ni están en el otro, o sea, esos son los que me angustian y cómo se va a hacer. Y respecto a las angustias que tienen de conectividad para ese día del parcial, pues yo también se las transmito a él. Nosotros tuvimos reunión de profesores y créanme que estamos pensando en eso, o sea, qué hacer cuando hay problemas de conectividad en el parcial y demás, o sea, la dirección del programa en cabeza del doctor Ocampo, para ustedes el primer año que es el doctor Valencia coordinador, están muy preocupados con eso, o sea, que no crean que es que no me puede conectar y no sé qué es lo que tienen que hacer lo posible como hacemos todos, estar presentes en el parcial, ¿sí? Eso es como lo ideal, y si tienen un problema de conectividad, hablar con él, de una vez, hablar con él es lo que hay que hacer, o sea, digamos que el mejor consejo que les puedo dar es en términos de comunicación, tiene que ser muy claro, no pude, no hice, no fui, no necesito que me ayuden, eso es clave en este momento. Necesito también que la gente que no participa, y eso va para todos, hablen, me escriban, no quieren verse conmigo, no quieren poner la cámara, no quieren ser escuchados por los otros, escríbanme, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque es importante más en este momento que nos comuniquemos de la mejor manera. Bueno, ¿alguna pregunta más? Aprobado entonces el tema. Hoy hablo con Esteban, hablo con el doctor Valencia, mando en la tarde ese taller de grasa y de carbohidrato y hasta el lunes a las 6. Reglas de juego claras de aquí en adelante, chicos. Las asesorías son de lunes a viernes, no fin de semana, de lunes a viernes, en términos de horarios normal, o sea, de 8 a 12 y de 2 a 6. O sea que su clase, su tiempo de entregar ese taller va hasta el lunes a las 6 de la tarde. ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Claros todos? Sí, claro que sí. No se preocupen, yo hablo primero con Esteban y con el doctor Valencia y enviaría eso para que estén. Doctora, una pregunta, ¿usted mandaría estas diapositivas? Sí, siempre se las he mandado. Y otra cosa, les quiero pedir respeto hasta cuando yo me despida, nos despedimos todos, bueno, no, yo sé que se les cae, que se les puede ir y demás, pero también veo que hay personas que automáticamente es como una cosa impresionante con los tiempos. Yo los tiempos los tengo clarísimos y más ahora. Entonces, para que le digan a sus compañeros que abandonan, que esperen un momentico, si es problema de conectividad, pues no hay nada que hacer, pero que así como yo respeto los tiempos, ustedes también respeten los míos. Voy a dejarlos con este video que espero que vean, porque es muy importante para todos. Bueno, es un chico hablando de lo que deben comer en términos de coronavirus. Me cuentan si lo pueden ver, por favor. No lo van a poder ver. No lo pueden ver. Se los envío con Esteban. Es muy, muy ameno. Y es de 2 minutos. Hasta allí va la clase, chicos. ¿Alguna pregunta adicional o nos despedimos? ¿Algo más? Listo, chicos. Que tengan un buen día. Me alegró estar aquí nuevamente en clase con ustedes. Que les vaya muy bien. Fue con mucho gusto. Gracias por la participación y gracias por estar en clase. Muchas gracias, profe. Hasta luego, que descanse. Lo mismo. Feliz día. Gusto.